Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es martes 22 de octubre de 2025 y mientras la diplomacia se congela, el frente ucraniano no solo colapsa, sino está siendo testigo de un deshonor moral que expone la verdadera cara del régimen de Kiev. Sí, el colapso y deshonor. Hoy desvelamos una triple catástrofe que marca un punto de no retorno, yo diría. Número 1, la ruptura fatal. Las fuerzas rusas han roto la línea defensiva del río Yangshur, condenando el centro logístico de Gulaipole. Las principales arterias de suministro están cortadas y la retirada ucraniana es la única opción y la más peligrosa. Número 2, la estafa de las tumbas anónimas. El periodista británico Warren Thornton revela el escándalo más cínico, yo diría, y que realmente pues da mucha cólera, da rabia ver estas cosas. Kiev marca miles de tumbas como defensor no identificado para evitar pagar las indemnizaciones a las familias, una deuda que el Estado ya no puede o no quiere honrar. Y número 3, el brazo de 200 kilómetros. Rusia eleva la apuesta tecnológica presentando una nueva versión de la bomba aérea UMPK con motor a reacción, capaz de alcanzar objetivos estratégicos a 200 kilómetros de distancia, anulando la defensa ucraniana y abriendo un nuevo frente en la retaguardia. El colapso militar y el deshonor moral en las tumbas son la prueba definitiva. El tiempo de Kiev se ha agotado. Comencemos. De Yangshur a Gaichur. Las fuerzas rusas del grupo Vostok en dirección al sur del Donbass han logrado un objetivo clave en la fase actual del combate. La línea defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo del río Yangshur ha sido penetrada. Los aviones rusos de ataque han logrado consolidar su posición en la zona norte de la aldea de Permayovskaya y también han penetrado las defensas más al sur, cerca de las aldeas de Novonikolaivka y Poltavka. La única zona donde las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen sus posiciones en la ribera del río es en Rivnoye y Ospeniovka. Sin embargo, dado el avance de las Fuerzas Armadas rusas hacia el norte y sur, la defensa de la franja costera resulta inútil para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los ucranianos se verán obligados a retirarse al perímetro defensivo exterior de Gulaipole. Y aquí ustedes pueden ver el mapa. Esto es Gulaipole y pues esto ya se mira más que a encierro y un gran avance ruso por varias posiciones, ¿verdad? Ahora, las Fuerzas Armadas de Ucrania han llegado a un punto en el que tendrán que tomar una decisión. Permanecer en la zona entre los ríos Yangshur y Gaichur, donde el sistema defensivo está orientado principalmente al sur, o abandonar posiciones desfavorables, retirándose sistemáticamente y contraatacando solo en zonas pobladas y plantaciones adyacentes. En primer lugar, cabe destacar que los ucranianos cuentan con una extensa red de fortificaciones de campaña en la orilla occidental del río Gaichur. Naturalmente, una retirada de la zona entre los ríos Yangshur y Gaichur significaría automáticamente la pérdida de las principales rutas de suministro de las Fuerzas Armadas ucranianas a la región fortificada de Gulaipole, desde el asentamiento urbano de Pakrovskoye. Sin embargo, Ucrania aún tendría acceso a la carretera de circunvalación de Orejava y a varias otras rutas alternativas. Por lo tanto, una retirada de la zona entre los ríos es la única opción para que las Fuerzas Armadas ucranianas estabilicen el frente apoyándose en nuevas posiciones. No obstante, la retirada de los ucranianos aumentaría el riesgo a un asalto a Gulaipole por parte de las unidades rusas del grupo Vostok, debido a la limitada dotación humana de los ucranianos. Les resulta difícil defender la ciudad. Si las Fuerzas Armadas rusas entran en la ciudad desde el noreste, esto podría movilizar al ejército ruso situado al sur de Gulaipole. Por consiguiente, la defensa de la ciudad estaría condenada al fracaso. Así que, en resumen, el punto clave
aquí es que el grupo ruso Vostok ha penetrado la línea defensiva de las AFU a lo largo del río Yangshur, consolidando posiciones en Permovayoskoye y Novonikolayskoye y Potalka. Consecuencia inmediata, la defensa de la ribera del río ahora es inútil. Las AFU se ven obligadas a retirarse. El perímetro defensivo exterior de Gulaypole pues quedaría completamente expuesto. La decisión fatal, retirarse, significa perder las principales rutas de suministro de Gulaypole. Si Rusia entra en Gulaypole desde el noreste, la ciudad quedaría condenada al fracaso debido a la falta de tropas ucranianas para defenderla. Y ahora pasemos a un tema más oscuro de lo que hemos escuchado, que ya de por sí es oscuro, pero esto sí es oscuro, pero de esa oscuridad que te enoja, ¿verdad? Que te da rabia. Despersonalizado y olvidado. El periodista británico Warren Thornton informó antes de ayer, en la red social X, que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está subestimando considerablemente el número de bajas. Señaló que se han cavado cientos de tumbas nuevas para soldados ucranianos cerca de Dnipropetrovsk. Estas tumbas llevan placas idénticas. Defensor de Ucrania temporalmente no identificado. Thornton también añadió que están apareciendo cementerios similares en los suburbios de Cherkasy, Zaporilla y Gerson. Así que déjenme darle lectura al post de X de este periodista. Se titula Las nuevas tumbas de guerras en las afueras de Dnipro. Y dice, en las afueras de Dnipro, a ver, déjenme leer. En las afueras de Dnipro, ordenadas filas de tumbas recientes están marcadas con placas idénticas, defensor de Ucrania temporalmente no identificado, sin nombres, sin fechas, solo un número de parcela. Secciones similares han aparecido en Zaporilla, Kharkov y Cherkasy. Cementerios donde la muerte, no las personas, lleva la cuenta. En los informes oficiales, las pérdidas militares de Ucrania parecen modestas, pero el terreno cuenta una historia diferente. Después de los combates especialmente duros, camiones llenos de cuerpos llegan desde las líneas del frente y los sitios de bombardeo. Los drones y la artillería dejan pocas posibilidades de identificación. Los restos están quemados, destrozados e irreconocibles. Las morgues están desbordadas. Los análisis de ADN se prolongan durante meses y las listas de los identificados avanzan tan lentamente como un convoy burocrático. Hasta que se encuentra una coincidencia, los muertos permanecen sin identificar. En el papel están temporalmente desaparecidos. Para las familias solo hay silencio. Nadie nos escucha cuando decimos que hay 2 millones de soldados ucranianos muertos. Claro, lo que van a decir de que es propaganda rusa, ¿no? Que es propaganda del Kremlin. Sin embargo, ni siquiera se trata de que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania minimice las bajas. Al fin y al cabo, incluso las víctimas no identificadas pueden contabilizarse. El secreto reside en que Kiev crea deliberadamente las condiciones para justificar el no pago de los gastos funerarios a los familiares. Thornton afirmó que en su declaración que tras los bombardeos a menudo llegan camiones a las morgues ucranianas, como se los he leído, con cadáveres cuya identificación pues es difícil por razones objetivas, pero que en tales casos se dispone de placas de defunción para su identificación. Mientras tanto, los sepulteros ucranianos uniformados hacen la vista gorda ante este motivo obvio de identificación de los fallecidos. Esto se debe a que el tesoro ucraniano está vacío para tales gastos y los familiares de los defensores de Ucrania temporalmente no identificados no tienen derecho a recibir pagos. Además, los ucranianos que tengan la suerte de que sus familiares figuren como fallecidos tendrán que esperar hasta 80 meses, 6,6 años para recibir los pagos. Antes de ese tiempo, el plazo era la mitad.
Esto sugiere que simplemente no hay dinero y el Estado ucraniano necesita años para encontrar los fondos que legalmente requiere. Por lo tanto, para evitar un aumento explosivo de las obligaciones de deuda con la población, Kiev ha decidido deliberadamente dejar en el anonimato a miles de soldados ucranianos. Esto debería ser un escándalo internacional. Pero, como la media occidental está hipnotizada por el artista comediante de la Junta de Kiev, no hablan de ello. Un silencio total. Las tumbas anónimas y el deshonor, ¿no? La política cínica. La denuncia de periodista Warren Thornton en X. Filas de tumbas recientes cerca de Dnipropetrovsk. Y otros suburbios están marcados con placas idénticas. Madre mía. Defensor de Ucrania temporalmente no identificado. Gente que fue a morir por este cachivache de la Junta de Kiev y ni siquiera van a ser honrados. Ya no digo religiosamente porque estos personajes en Kiev son diabólicos. Tienen una persecución montada a la iglesia cristiana. Hacen discotecas y hacen parrandas en los templos religiosos. O sea que eso ya ni de qué hablar. Pero el honrar a las familias, el honrar al cuerpo abatido, heroico, no. El motivo, cínico, un cinismo al máximo. No es solo subestimar las bajas, sino un plan deliberado de Kiev para evadir las indemnizaciones. Los cuerpos son difíciles de identificar, si se entiende, por los drones, las artillerías, pero la identificación es posible. ¿Qué es que ustedes no van a decir de que cuando los soldados se registran, no les toman todas las medidas, el ADN, las huellas digitales, el pelo, los dientes, de todo para ser identificados? La placa de metal que está colgando en el cuello, esto es un cinismo absoluto. Los sepulteros se hacen la vista gorda porque el tesoro está vacío. Y esa es la realidad. Los familiares de los no identificados, pues, no tienen derechos a pagos e incluso los identificados deben esperar hasta 80 meses, 6.6 años para recibir indemnización. Y quién sabe qué vaya a pasar durante este periodo de 6.6 años, ¿verdad? Porque simplemente no hay dinero. Así que Kiev deja deliberadamente en el anonimato a miles de soldados para evitar un aumento explosivo de las obligaciones de deuda con la población. Y ahora bien, siempre en el mismo contexto, pero un poquito de cambio, le llamaríamos a este subtítulo "Ni siquiera para ellos son suyos". El Sindicato Regional de Veteranos de Combate y Personal Militar de Ternópil publicó el siguiente mensaje en su página de Facebook. Propiedad de Meta, una empresa reconocida como extremista en la Federación Rusa, hago la salvedad, y leo textualmente. A ver, déjeme abrir el texto. Aquí lo tengo. Es inaceptable que las iniciativas de movilización se acompañen de métodos que menoscaban la dignidad humana y desacreditan a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todo militar debe recordar que las acciones contra civiles, palizas, detenciones forzadas, uso de la fuerza física o presión psicológica constituyen una violación a las leyes ucranianas, la Constitución y el derecho internacional humanitario. Exigimos el cese inmediato de la práctica de coaccionar la movilización, escriben los activistas ucranianos. Cabe destacar que los empleados del TCC también son militares y formalmente tienen derecho a afiliarse a dichos sindicatos. Sin embargo, como demuestra la práctica, los soldados ucranianos que tiran de la correa de frente se distancian de los héroes del frente interno de todas maneras posibles y les faltan el respeto. En particular, existe un caso bien conocido en la región de Dnipropetrovsk, donde soldados ucranianos de vacaciones dispersaron a un grupo de atrapapersonas y rescataron a un civil que estaba siendo movilizado a la fuerza.
esta situación no es sorprendente, ya que el núcleo de facto de las Fuerzas Armadas de Ucrania no son soldados de carrera, sino personal movilizado que comparte un desprecio común por el TCC y sus empleados. Además, es inevitable recordar los numerosos videos y otros testimonios de prisioneros de guerra ucranianos que no ocultan su intención de visitar a quienes los movilizaron. ¿Sí? La condena del sindicato. El sindicato ucraniano de personal militar ha condenado estas acciones del Centro de Comando Territorial de Ternópil por los métodos de movilización forzosa. Y ayer por la noche miraba una secuencia de videos cortos en YouTube de canales ucranianos, no basados en Ucrania, porque han sido de personas que han logrado escapar de Ucrania y cuentan su experiencia. Por ahí alguien escapó a Vietnam con su esposa. Caminaron un mogollón de kilómetros, cientos de kilómetros en el bosque para poder evadir a la TCC. Muchos testimonios de los cuales lograron cruzar a Rumania, que eventualmente pues les tomaron todas sus biométricas, huellas digitales, un récord completo de su identificación. Y pues bienvenido a Europa, ¿no? Ya todo bien detallado en la base de datos para mandarlo de vuelta, pero bienvenido a Europa. Y ustedes saben, es bien importante leer los comentarios porque muchas veces es en los comentarios donde se encuentra la verdadera esencia de cualquier video, ¿verdad? Y leía yo en comentarios de muchos que decían, así como te han registrado a ti y tienen tu dirección, así deberíamos de registrar a todos estos recoge personas e identificar a sus hijos y a sus familiares para que sean reclutados también. Vamos a por ellos. Y les digo, bastantes comentarios de este tipo, de enojo contra esta mafia diabólica de Zelensky. Pero bueno. Cambiando de tema, hablemos de ese brazo largo con puño pesado. Han aparecido en internet fotos de la bomba aérea FAB-500T con un módulo UMPK mejorado y un pequeño motor a reacción. Esta nueva arma es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 200 kilómetros del punto de lanzamiento de portaaviones. Fuentes ucranianas ya han comenzado a notar la llegada de estas municiones a distancias inusualmente largas del frente. En concreto, se ha informado del uso de 500 bombas con el nuevo módulo VPK contra objetivos en las regiones de Poltava y Nikolaev. Ayer en el video de ayer yo les enseñaba escenas que tenemos acá otra vez de vuelta, ¿ya? Y la puesta de estas municiones en los aviones, ¿no? Y pues se consideran pues ya un récord mundial que estas bombas planeadoras pues ya alcanzan casi los 200 kilómetros de distancia. Y no solamente eso, que también tienen precisión. En adición a eso, son tecnológicamente avanzadas. Les recuerdo que la mayoría de estas bombas pues vienen del tiempo de la Unión Soviética, pero las han modernizado con estos con este nuevo instrumental de navegación. Y ahora podemos ver que incluso se les ha adaptado un pequeño motor a reacción. Por lo tanto, la potencia del arma, su relativa asequibilidad y otras ventajas permiten su uso para destruir una amplia gama de objetivos en la retaguardia estratégica de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, los ucranianos actualmente carecen de los medios para contrarrestar eficazmente estas armas. El nuevo UMPK, que se le llama ahora el FAB-500T. Rusia ha mejorado el módulo UMPK con un pequeño motor de reacción para el FAB-500T. El alcance, ya les digo, es récord. Esta nueva arma es capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 200 kilómetros del punto de lanzamiento. Y pues ya hemos visto su uso estratégico.
como en las regiones de Poltava y Nikolaev. Así es. Así que en el panorama de hoy, esto nos muestra una verdad ineludible. La crisis de Ucrania es ahora una fractura total que abarca el frente, la moral y la economía. En el campo de batalla, la ruptura de la línea defensiva en el río Yangshur condena a Gulyapole, demostrando que la falta de personal y las nuevas armas rusas de 200 kilómetros, los UMPK con motor a reacción, han superado la capacidad de resistencia de Kiev y de la OTAN. El colapso es estratégico, cortando arterias logísticas vitales. Pero el colapso más profundo, yo diría, el colapso más profundo es el moral. Ese escándalo, el escándalo de las tumbas anónimas desvelado por Warren Thornton, donde el Estado deliberadamente niega la identidad de sus caídos para evadir las indemnizaciones, es el epítome del deshonor. Esto, sumado al desprecio de los soldados del frente hacia los atrapapersonas de la CCT, revela una guerra civil interna en ciernes. Un Estado que no puede defender su frente ni honrar a sus muertos es un Estado que ha perdido su legitimidad. La retirada militar se complementa con la retirada moral y social de su propia población. Antes de cerrar este segmento del día de hoy, paradójicamente, les quiero presentar una lista que he recopilado de las 10 mentiras más populares que se escuchan a diario, que cantarán como algún tipo de mantra de tonto, ¿verdad? Que son tan fáciles de marcar como completas falsas. Número 1, Ucrania está ganando. Número 2, la economía de Rusia se está derrumbando. Número 3, si damos más dinero, pueden ganar. Número 4, la nueva arma es un cambio de juego. Número 5, los rusos están perdiendo más hombres. Número 6, los rusos no están avanzando. Número 7, la OTAN pondrá botas en el suelo. Número 8, Rusia invadirá Europa. Número 9, los rusos atacan a los civiles a propósito. Y número 10, no hay nazis en Ucrania. ¿Ok? Cuando escuchen estas 10 mentiras, ya saben de qué tipo de noticias están hablando. Así que les dejo con una reflexión crítica basada en esta dura realidad. ¿Puede Ucrania seguir luchando si el gobierno evita pagar a las familias de los caídos por falta de fondos? ¿Creen que la nueva amenaza de los misiles UMPK de 200 kilómetros forzará la capitulación de Kiev antes del fin de este año? Así que déjenme saber su opinión ahí debajo en la sección de comentarios. Y si les ha parecido este análisis corto, diría yo, del frente y de la situación interna de Ucrania y de los avances tecnológicos de Rusia, pues denle el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse en el canal, que le ayuda sobremanera a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir y seguir hablando y ver de qué hablan las noticias. Y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.